Hola, mucho gusto. Mi nombre es Víctor Daniel Casares Ríos. Soy cirujano oral y maxilofacial de práctica privada, egresado del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos, del ISSSTE. El día de hoy les voy a dar un tema de mucha importancia para nosotros como cirujanos maxilofaciales, el cual es fracturas faciales del tercio medio, que es una patología común que nosotros vamos a encontrar en un hospital de trauma, que se puede asimismo encontrar en la práctica. Adecuado e importante llevar a cabo un diagnóstico oportuno y tener las opciones y las alternativas, así como los conocimientos, para poderle dar el mejor tratamiento. El tercio medio facial es una región de nuestra cara que pues tiene una alta importancia tanto en la función de los órganos de los sentidos como una importancia estética. Es una región que de primera instancia las personas de nuestro entorno social van a ver y eso nos va a dar a nosotros un valor social. Pero no solo eso, lo más importante que a nosotros nos compete es la cuestión funcional y secundariamente la cuestión estética. Es por ello que la percepción que nosotros tengamos de nosotros mismos y las otras personas para con nosotros pueden cambiar después de un traumatismo y debemos dar el mejor manejo para que las secuelas que lleguen a quedar de este tipo de traumas sean las menores. El tercio medio facial aloja el globo ocular, lo que nos va a llevar a cabo la función visual, parte del sistema olfatorio, que es importante pues, para detectar los olores, una función respiratoria e incluso funciones digestivas. Es por eso que debemos darle la importancia adecuada al diagnóstico y al tratamiento de las fracturas del. En el momento de realizar un examen facial, es decir, ya una vez que hayamos realizado nuestra evaluación inicial, historia clínica, un interrogatorio y ya más dirigidamente evaluar el padecimiento actual, que es el traumatismo maxilofacial en la región del tercio medio, pues nos va a apoyar en el momento de realizar un diagnóstico, la evaluación de laceraciones que nos van a dirigir a las zonas donde va a haber fracturas propiamente o donde podemos nosotros encontrar deformidades que se hayan ocasionado a expensas de los mismos traumatismos. Asimismo, es importante evaluar otras cuestiones que nos lleven a un diagnóstico de un traumatismo más severo que generalmente se llevan ya a cabo en las áreas de urgencias hospitalarias, es decir, la presencia de otorrea, la presencia de rinorrea, que pues nos podrían estar hablando de un daño más extenso, no propiamente a estructuras nasales, estructuras auditivas o oculares, sino también de la región intracraneal. Es decir, no podemos ver el tercio medio facial como una zona aislada en un inicio, hasta que se descarten todas las posibilidades diagnósticas por el propio traumatismo y se hayan llevado a cabo las medidas de evaluación pertinentes, podemos llevar nosotros a cabo una evaluación dirigida del tercio medio, llevar una exploración bimanual, una exploración de la región palatina, de la región de los cigomas, de la región periorbitaria, para poder dar un diagnóstico y clasificación que nosotros encontremos en este momento. La mayoría de estos padecimientos, de estos traumatismos, es decir, aproximadamente un 90%, según la literatura, van a presentar un daño ocular de algún grado. Es decir, casi todos los pacientes que tienen una alteración o un traumatismo en la región del tercio medio facial van a tener un daño ocular. Y este puede ser moderado hasta en un 16%, es decir, algo que interfiera con la función propia de nuestro globo ocular. El 12% de estas puede llegar a ser una lesión severa. Estamos hablando incluso hasta de un estallamiento de globo ocular, lo cual pues vuelve un órgano no funcional a este y que debemos llevar a cabo el diagnóstico en el momento adecuado. Los datos clínicos en la exploración ocular principalmente pues van a ser de la forma clínica en un inicio en la cual nosotros vamos a ver si encontramos algún tipo de asimetría, blefaroedema, blefaroequimosis, es decir, hemorragia, ya sea en la región del párpado, de la esclera, en la región de la cámara anterior del iris, y pues propiamente ya el oftalmólogo, que muchas de las veces requiere realizar una evaluación también, pues nos puede dar un diagnóstico
o una evaluación más profunda de si hay daño de la retina o si hay alguna otra alteración que pues tenga que realizarse un tratamiento ocular previo a nuestro manejo como cirujanos maxilofaciales, ¿no? Eh, Nosotros, por ejemplo, es importante que evaluemos la cuestión del ifema. El ifema es un dato clínico que nos puede limitar la cuestión de la cirugía. Ujú. El ifema, que es una hemorragia que se va a encontrar, como les comentaba en la cámara anterior, que si ocupa dos terceras partes de este, pues es una contraindicación absoluta para poder intervenir alguna región periorbitaria por la posibilidad de amaurosis. Estamos hablando de que la amaurosis pues es la ceguera. Ujú. Esta pues, es algo indeseable para nosotros. No podemos permitir que una deficiente evaluación nos lleve a una secuela que pues para el paciente pueda ser fatal y que le limitemos una cuestión funcional de por vida. Entonces, todas estas cuestiones, tanto de la simetría, ver que el hipoftalmos no se presente, que el globo ocular esté descendido, que el párpado se encuentre con pobre tono, es decir, que tenga tosis, que veamos que el globo ocular se encuentra intruido, un enoftalmos, o que se encuentre descendido, todo esto nos puede llevar a un diagnóstico. Es por eso que tenemos que evaluar posición del globo ocular, datos de sangrado, limitación de los movimientos oculares hacia todas las versiones, es decir, supraversión, infraversión, levoversión, dextroversión. Todo nos va a ayudar. Y el hecho de que tengamos una alteración ocular, pues nos da como parámetro para enviarlo con un oftalmólogo, un médico que pues se encarga de la evaluación de este y el tratamiento previo a que tratemos propiamente la fractura, que se considera una urgencia, pero no una urgencia real. Para ello necesitamos, posteriormente a que hayamos descartado alguna alteración propia del globo ocular, evaluar los pilares o los contrafuertes faciales. ¿Qué son los pilares o los contrafuertes faciales? Van a ser barras que se construyen mediante el esqueleto que nos van a dar protección o proveen zonas de mayor resistencia a la región facial. Y que pues ya hablando de su importancia, es que en base a estas vamos a encontrar parámetros más conocidos de fracturas y sobre de estos arbotantes o de estos contrafuertes, nosotros los empleamos para la colocación de materiales de osteosíntesis. Encontramos tres tipos de contrafuertes, los verticales, los horizontales y los sagitales. Los sagitales ocasionalmente son los menos mencionados, puesto que no son tan sencillos de evaluar. Hablamos propiamente del septum nasal, que propiamente sería un contrafuerte de la línea media, las paredes nasales, las paredes maxilares, que estamos hablando de estructuras que dan pilares, dan soportes, como hablando de un cuarto o de una casa que tiene pilares que sostienen las demás estructuras. Estos son los pilares sagitales, se llaman sagitales porque van en relación a la línea sagital de nuestro cuerpo. Y los contrafuertes verticales, que son estructuras que van de arriba hacia abajo, pero que ya no propiamente se encuentran paralelas a los ejes sagitales, como el naso maxilar o naso frontal, que ahorita los vamos a mostrar en una imagen, el cigomático maxilar y el pterigo maxilar. Los arbotantes o contrafuertes horizontales, que son los bordes supraorbitarios, bordes infraorbitarios y los arcos cigomáticos. Quizá esto quede un poco más explicado o más el momento de que nosotros vemos una imagen. Y aquí viene lo importante. Todas las zonas que vemos con flechas, todas las estructuras que nosotros vemos flechadas aquí, pues nos sirven para que veamos los contrafuertes. Los nasomaxilar, cigomático maxilar, pterigo maxilares. Vemos los contrafuertes de los horizontales, que son los supraorbitarios, los arbotantes maxilares, etcétera, ¿sí? El arco cigomático. Todas estas estructuras que son las zonas más resistentes del cráneo, o en este caso del tercio medio facial, que nos van a servir para reemplazarlo una vez que nosotros coloquemos materiales de osteosíntesis, nos dan el parámetro para que veamos dónde necesitamos colocar
nuestras placas o nuestros materiales de reconstrucción. Si se dan cuenta, la mayor parte de las fracturas o de los trazos de fractura se encuentran en una dirección diferente o contrapuesta a lo que nos indican nuestros contrafuertes, es decir, las líneas se encuentran perpendiculares a los contrafuertes y esto nos habla de que los trazos de fractura pues pueden ser de cierta forma predecibles en la mayor parte de los casos. Entonces, aquí podemos apreciar, por ejemplo, cómo se simula los contrafuertes como pilares de sostén y estructuras que van a alojar los globos oculares, los senos paranasales, por ejemplo, o el seno maxilar, y las cavidades nasales. Y las zonas que vemos como trazos de fractura, si se dan cuenta, van en sentido opuesto a lo que los contrafuertes se encuentran. Esto nos habla de predictores de trazos de fractura. Nuestros estudios de imagen van a ser algo complementarios. La evaluación inicial debe ser una exploración clínica. Las radiografías, o en su defecto, las tomografías, que ya se consideran el gold standard para el manejo o el diagnóstico de fracturas faciales, pues son secundarios, son auxiliares de diagnóstico. No podemos ir directamente a una imagen y decir, está fracturado, puesto que la clínica nos dicta el inicio y nos puede ayudar a incluso detectar fracturas que no estemos diagnosticando en un inicio. En la literatura se describen líneas o trazos que, como yo ya les comentaba, se consideran predecibles. Las líneas de Capnell y Trabnell que se encuentran descritas van en relación a los contrafuertes y son un método diagnóstico para el momento que nosotros empleemos una radiografía, dirigirnos y encontrar más fácilmente así un trazo. Por ejemplo, en esta radiografía Batters que apreciamos en el lado izquierdo, vemos una línea que traza la zona supraciliar, los arcos supraciliares. Son los métodos de evaluación. Primero evaluamos esta línea, posteriormente arcos cigomáticos, evaluamos borde infraorbitarios, y es donde nosotros podemos apreciar trazos de fractura. Vean esta discrepancia que se aprecia en esta línea, en la cual nosotros no habíamos evaluado a simple vista, pero es asimétrico y nos está hablando de un trazo de fractura en el complejo cigomático. Aquí ya lo logramos apreciar con más detalle. Y siguiendo esta línea, que debería ser del maxilar, del proceso maxilar, pues ya podemos detectar anomalías de mayor facilidad. Y el proceso alveolar del maxilar. Estas son las descritas líneas de Capnell y Trabnell. Asimismo, podemos encontrar la línea de los elefantes de Dorland, que se encuentra también en una radiografía de tipo Batters. Esta es muy didáctica y pues nos habla de dos elefantes que se contraponen, que ven en sentidos opuestos y que simulan los arcos cigomáticos. Y es una forma de que nosotros podemos auxiliarnos para el diagnóstico cuando no se cuenta con tanta experiencia en el momento de evaluar radiografías o imágenes de este tipo y pasar por alto una fractura. Históricamente, pues vamos a hablar de René Lefort, que el nombre Lefort es muy conocido para la mayoría de nosotros, puesto que es de las fracturas que más comúnmente nos comentan en la licenciatura. ¿Por qué? Porque son los patrones más predecibles de una fractura de la región maxilar, hablando propiamente del tercio medio. Y nos provee un sistema simple y diferenciado para clasificar estas fracturas. Simplemente se dan 3 niveles, que son Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3. Se clasificaron como patrones unidireccionales, es decir, un trazo de una línea, como las que vimos de Capnell y Trabnell, comparado con patrones de alta energía con los que se ven hoy día. Es decir, hoy en día los vehículos, los coches que viajan a alta velocidad y los pacientes o las personas que viajan en ellos, que llegan a tener algún accidente,
impactan a alta velocidad, lo cual lleva a que los trazos de fractura sean muy diferentes a los que en ese momento René Lefort describió. ¿Cómo es que hizo este estudio? Hay varias versiones. Una de ellas es que René Lefort tenía una colección de cráneos, los cuales arrojaba en un barranco y pues estudió cuáles eran los patrones de fracturas que se llegaban a dar o que se presentaban en el momento de que él iba a recoger los cráneos. Y la mayor parte de ellos seguían este patrón. Una en el tipo 1, Lefort 1, que era un paladar flotante, el tipo 2, que era un piramidal, en el cual se desprendía la región maxilar y asimismo la región nasal en un conjunto. Y la tipo 3, que es conocida también como la disyunción cráneo-maxilar o cráneo-maxilofacial. Esta disyunción que es prácticamente la separación de los huesos del cráneo con los huesos del macizo facial. Entonces nosotros podemos encontrar el Lefort 1 o la clasificación del Lefort 1, que es una fractura en la cual el proceso alveolar y el proceso más bajo del maxilar, desde la apertura piriforme hasta los procesos pterigoideos, se ve fracturado, se ve separado. Y el diagnóstico lo podemos llevar a cabo o en conjunto con una maniobra que nosotros conocemos como la maniobra de Gehring, que consiste en la toma del proceso alveolar o de los dientes de la región anterior y de la pirámide nasal. La función de este es estabilizar las dos porciones de la fractura. Con una mano logramos estabilizar la porción superior y con otra intentar realizar el movimiento, que obviamente pues es molesto, incómodo para el paciente, incluso doloroso, pero que nos va a dar un signo en el cual nosotros podemos ver la movilidad franca de esta estructura y que, como les comentaba antes de llegar a una evaluación radiográfica, es una exploración que rápidamente nos puede arrojar un dato clínico para sospechar o prácticamente diagnosticar una fractura en esta región y que no podemos pasar por alto. Entonces, aquí podemos encontrar lo que nosotros conocemos como el signo de Gehring positivo cuando hay movilidad o la ausencia de este signo, de esta maniobra, perdón. El signo, algunos lo conocen como la equimosis en el paladar o en el vestíbulo, así se conoce el signo de Gehring. La diferencia pues es que uno es un signo y otro es la maniobra. Para algunos es lo mismo, para algunos está descrito de esa forma como les comento. El signo de Gehring, la equimosis palatina en el fondo del vestíbulo de la mucosa yugal maxilar y la maniobra de Gehring, que es propiamente el movimiento del proceso maxilar. Las fracturas Lefort 2, también conocidas como fracturas piramidales, pues también las podemos evaluar con una maniobra similar a la maniobra de Gehring. La diferencia es que aquí debemos de nosotros fijar nuestros dedos o nuestra zona fija, que le podríamos llamar así, en la región glabelar para intentar movilizar este segmento. Si nosotros lo colocamos a nivel de los procesos nasales o de la región de la pirámide nasal, pues no vamos a ver ningún movimiento al intentar realizar la maniobra de Gehring, puesto que están estas dos zonas unidas. Pero el tomar la región glabelar respecto a la zona del proceso maxilar piramidal, pues nos puede dar un movimiento igual que el de la maniobra de Gehring en el de Ford 1. La diferencia es que este pues solamente lo va a hacer cuando estemos más arriba. Como esta imagen que es obtenida del libro de la AO, de osteosíntesis, o de los principios de osteosíntesis de la AO, vemos que puede ser una discreta variación. Por eso es importante que pues lo intentemos hacer nuestra maniobra de evaluación o nuestra exploración adecuada en diferentes zonas. Y aquí podemos ver que pues puede ser alta o baja esta fractura de tipo piramidal. La diferencia con la otra es que pues no solamente se ve comprometido en el Lefort 1 el proceso maxilar, sino en este caso pues asciende hacia la región nasal. Puede comprometer parte de la órbita asimismo, el borde infraorbitario. Y en un Lefort 3, que para la mayoría de nosotros pues es así como de más
más clínicamente visible. ¿Por qué? Porque suelen ser traumatismos de muy alta velocidad, en el cual nuestro paciente puede tener una inflamación muy importante de la región facial en general y que de entrada ya han sido evaluados por un neurocirujano o en un área de urgencias si ya se le ha realizado una tomografía. Entonces, aquí, tanto como en la uno, en la Lefort 1, en la 2 y en la 3, podemos ver como un dato clínico la apertura, eh, la mordida abierta anterior. La mordida abierta anterior que se va a dar por la impactación de los segmentos óseos, es decir, el impacto que va a ir de frente hacia atrás en la estructura facial va a hacer que los segmentos fracturados, todo este conjunto, todo este complejo óseo, se vea impactado hacia la región posterior, evitando que la mordida pues obviamente quede en su lugar. Para corregirse, pues obviamente se debe de llevar a cabo algo que se llama desimpactación, es decir, regresar este hueso o este conjunto de huesos hacia su parte externa, desimpactarlo, colocarlo en su lugar y después estabilizarlo para que funcionalmente quede bien, que a nosotros lo que nos compete principalmente es una adecuada función. Es importante evaluar en el momento del mismo traumatismo eh, las alteraciones a los globos oculares, si es unilateral, si es bilateral, y que nos pueden hablar de datos importantes. En este caso, aquí vemos lo que les mencionaba sobre el ifema. Esto es un ifema, es la hemorragia en esta cámara anterior y que al tener 2/3 de esta hemorragia, se contraindica cualquier procedimiento quirúrgico. Nosotros no podemos intervenir algo que comprometa el globo ocular con esa hemorragia porque se puede hacer algo que se llama mácula y posteriormente hacerse una maurosis, es decir, una ceguera. Es importante evaluar esto también en el momento de un trauma. Aquí también vemos alteraciones como la quemosis. Ujú. Vemos que la conjuntiva está completamente inflamada. Vemos anisocoria, vemos alteraciones en la simetría de las pupilas. Ujú. Y vemos también hiposfagma, un conjunto de alteraciones que podemos encontrar todas en un solo paciente. Y es importante evaluarlas porque de ello nos puede hablar de una limitante para algún procedimiento quirúrgico. Importante como temas también que les recomiendo estudiar lo que es un hematoma retrovulvar, que pues es un tratamiento de urgencia de una hemorragia que pues se tiene que drenar inmediatamente, pues se considera una urgencia real y también puede ocasionar una ceguera o una maurosis, mejor dicho. Síndrome de apex orbitario o de ápice orbitario y síndrome de fisura orbitaria, que pues básicamente son datos que se van a ver a cabo en las fracturas, no solamente en la región periorbitaria, en las tipo Lefort se pueden ver, dado que existe laceración de vasos importantes en la región periorbitaria y el acúmulo de un hematoma puede ocasionar la compresión de estructuras nerviosas de importancia, que no solamente limiten la función de los movimientos, sino que también puedan llevar a que el globo ocular tenga proptosis, es decir, que se proyecte más afuera de su cavidad y que pues tenga alteraciones visuales que puedan quedar como una secuela. Como les comentaba, y una vez que hemos eliminado los factores que nos pueden limitar a un procedimiento quirúrgico, pues vamos aquí a mostrarles lo que es una desimpactación de una fractura de tipo Lefort. En la actualidad ya muchos cirujanos no están de acuerdo en el uso de las pinzas de tipo Rowe. Estas pinzas que pues toman el maxilar y que pues sirven para movilizarlos, suelen ser agresivos y para muchos la misma presión que presentan pueden llevar a, incluso a la necrosis del paladar. Personalmente he visto el uso de estas pinzas y llevando un manejo adecuado no lo... La acción manual nos va a llevar a colocar las zonas fracturadas o los complejos hacia su lugar adecuado.
que es importante también evaluar en el momento de realizar esta desimpactación, que podemos presentar hemorragias importantes, ¿sí? Estas pinzas que se introducen en la cavidad nasal o que podemos nosotros reducir manualmente. En el momento de reposicionar estructuras óseas puede lacerarse vasos. Y los plexos, principalmente, que son los más susceptibles a presentar una hemorragia, que son el plexo de Kisselbach y el plexo de Woodruff, son zonas que confluyen de vasos eh, sanguíneos, de arterias y venas, que pues, nos pueden llevar a que el paciente presente una hemorragia pues, respectivamente de la zona anterior o una hemorragia anterior nasal y una hemorragia posterior nasal, que hay que darles un manejo específico y que está un poquito fuera de este tema, pero que es importante tener en consideración en el momento de que se lleve a cabo la evaluación inicial, puesto que la hemorragia que muchas de las veces se ve en la sala de urgencias es debida a la hemorragia de esta zona, si requiere un taponamiento ya sea nasal anterior o posterior, y en el momento de realizar asimismo la desimpactación de los segmentos fracturados, pues puede desencadenar una hemorragia, la cual va a requerir de un taponamiento nasal ya sea anterior o posterior. Las fracturas del complejo cigomático maxilar, que son otro tipo de fracturas, en las cuales pues se pueden conocer también como fracturas de complejo cigomático orbitario. ¿Por qué? Porque comprometen parte de la órbita. Dependiendo de la literatura que nosotros estudiemos, pues vamos a ver que a veces engloban parte de las fracturas orbitarias en esta región y hay veces que no. ¿Por qué? Porque se comprometen parte de ellas. E incluso lo podemos encontrar como fracturas del complejo cigomático maxilar porque a veces no compromete propiamente la región del globo ocular o la región de piso de la órbita. Y vamos a encontrar diversos patrones. Tipo Lefort, las fracturas del complejo cigomático orbitario pues se han clasificado de diversas formas con el paso de los años. Y en un inicio se denominaban fracturas malares o fracturas cigomáticas, puesto que se daba la mayor importancia al hueso cigomático, que es una estructura ósea proyectada en la región lateral de nuestra cara y que pues es como un parachoques, es de las partes que primero impactan sobre alguna estructura cuando tenemos algún accidente o que tenemos alguna agresión. Las fracturas del complejo cigomático maxilar, que fue un término que se utilizó más adelante, puesto que ya se vio que era una fractura que comprometía varias estructuras óseas, no solamente el zigoma o el malar, y que se clasificó pues por un grupo de cirujanos maxilofaciales, perdón, cirujanos plásticos, antes que los maxilofaciales en Birmingham. Mm, Anteriormente, pues la cirugía maxilofacial no existía como tal. Muchos de los antecedentes históricos que se realizaron en nuestro ámbito, pues se llevaban a cabo por cirujanos plásticos. Y los cirujanos plásticos que fueron quienes en su mayor parte fueron entrenando a odontólogos o dentistas para que tuvieran un entrenamiento más amplio de la región, pues fueron aprendiendo y reclasificando todo este tipo de fracturas. La importancia de una evaluación clínica siempre debe de llevarse a cabo, puesto que vamos a presentar zonas de parestesia al verse transectados los nervios que se pasen por esa zona, como puede ser el nervio infraorbitario, o puede verse alterada la percepción de sensibilidad si es que tuvo alguna laceración o están comprimidos y muchas de las veces revierte cuando se desimpacta la estructura ósea. La evaluación de asimetrías, que pues nos hablaría de alguna zona que está impactada, que está fuera de su lugar, o zonas que pues nos limitan a la función como pudiera ser la apertura oral. Como auxiliares de diagnóstico, las radiografías que de primera instancia tenemos que evaluar para que nos lleven a un diagnóstico adecuado, pues son las radiografías de tipo Hertz, las radiografías de Batters, y que vamos a tener trazos igual en los cuales podemos ver irregularidades, como pueden ser los elefantes de Dorland, que pues
Ya propiamente pues encontramos alguna alteración o alguna pérdida de continuidad de estas estructuras, o con las proyecciones Hertz en las cuales podemos ver los arcos cigomáticos de forma bilateral adecuadamente o no, igual a proyección del cigoma. Entonces, la clínica nos va a hablar principalmente de las asimetrías. Debemos ver que si hay hipoftalmos o hay enoftalmos, si nuestro globo ocular presenta alguna distopia, es decir, alguna alteración en la posición vertical, o si se encuentra protruido o con enoftalmos, pues tenemos que sospechar ya de un inicio de una fractura. Muchas de las veces se puede ver engañoso, dado que pues el hueso puede estar impactado, pero el mismo edema que se genera con el traumatismo puede posicionar el globo ocular en su lugar. Ocasionalmente algunos pacientes pasan por alto un traumatismo importante porque se golpean, se inflama, pero el globo ocular pues no, o la asimetría no se hace importante hasta que desciende el edema. Una vez que desciende el edema, pues el globo ocular empieza a bajar porque los tejidos pues blandos asimismo empiezan a ir a su posición, que ya no es la misma, y entonces empiezan a notar la distopia. Y hay pacientes que llegan incluso una semana o más tiempo después sospechando que tienen algo y pues es cuando se diagnostica la fractura. En el caso del sigoma, pues los ligamentos cantales pueden traccionar la zona palpebral y pues encontrar nosotros en otra posición. La exploración del borde orbitario pues es importante, así como de los contrafuertes. Nosotros debemos explorar digitalmente, introducir nuestro dedo a la cavidad oral para explorar los contrafuertes. Si hiciéramos un ejercicio nosotros mismos, colocándonos un guante, podríamos explorar esta zona y ver cómo se palpan todos los bordes de los contrafuertes, en este caso que sería del cigomático maxilar, posteriormente el pterigo maxilar, el naso maxilar, explorar nuestro borde infraorbitario y ver cómo se palpa una continuidad. Ya en un paciente con un traumatismo es más complicado puesto que, pues como les comento, encontramos edema y ese edema puede generar que sea poco notoria la simetría y pasar por alto una fractura. Siempre hay que evaluar mediante radiografías, que van a ser nuestros auxiliares de diagnóstico, para tener la mayor tranquilidad. Como clasificación, una de las más conocidas en la actualidad pues, es la clasificación de Nighty North. La clasificación de Nighty North nos habla de seis grupos en los cuales pues, se menciona el tipo de desplazamiento o de fractura. El grupo 1, como comentan, es una fractura en la cual solamente se hace una ruptura de las uniones o de los trazos de la separación de nuestras estructuras óseas, pero que no tiene un desplazamiento, no hay algo notorio en lo que nosotros encontremos en la clínica ni asimismo en las radiografías. Puede ser mínimamente perceptible e incluso se puede llegar a pasar por alto. El grupo 2, que habla de una fractura en la cual es eh, una fractura desplazada en el arco cigomático. Generalmente se encuentra como una letra M y esa letra M o esa forma que toma el arco cigomático limita la apertura bucal al comprimirse el proceso coronoideo de la mandíbula. El grupo 3, que es una fractura que simplemente se encuentra impactada, o en este caso, como mencionan, deprimida, pero que no tiene alguna rotación. El grupo 4 se encuentra impactada y tiene una rotación hacia la porción media, es decir, una rotación medial. El 5 es una rotación lateral, también deprimida, y el 6 que pues se consideran fracturas complejas o estas son las radiografías y las imágenes de el estudio original que realizaron IT North, en la cual pues vieron los patrones más conocidos. Ahí no se encuentra el tipo 1, puesto que es muy poco perceptible, y en ese momento, si se dan cuenta, las radiografías eran poco sofisticadas, es decir, poco detalladas, se podían pasar por alto muchas cosas y pues la tipo 1 prácticamente era imperceptible. La tipo 2, que es una línea en forma de M,
aquí se deprime la estructura del hueso y que pues limita la función. La tipo 3 encontramos impacto. La tipo 4 impactada con rotación medial. La 5 impactada con rotación lateral. Y la tipo 6 que es una fractura compleja. Aquí incluso pues podemos ver que son trazos muy bien definidos, al igual que en las fracturas de tipo Lefort. Pero tomamos en consideración que en ese momento que se realizan estos estudios, incluso los vehículos o los coches o los medios de transporte que se empleaban, pues no alcanzaban velocidades demasiado altas. Los impactos eran a una velocidad moderada y pues sí eran suficientes para ocasionar una fractura, pero no lo demasiado para conminutar o multifragmentar los segmentos. En este caso, pues como podemos apreciar, la fractura conminutada o multifragmentada, pues son segmentos muy amplios, pero nosotros podemos encontrar zonas donde de verdad estén destruidos, o sean fragmentos muy pequeños de la fractura, muy complicados. Más adelante voy a mostrarles algunos casos clínicos para que se vea más entendible en cuestiones clínicas. Para la clasificación de Markowitz, que es de fracturas naso-órbito-etmoidales, continuando con la clasificación de fracturas del tercio medio, que es también de las más conocidas en la actualidad. En este se clasifica de acuerdo a la cantidad de fragmentos y la inserción del ligamento cantal medial. Esto también se puede definir como un complejo. Un complejo, el presentar una fractura naso-órbito etmoidal, pues como su nombre lo dice, es un conjunto de estructuras óseas que dan un soporte y que lo podemos presentar ya sea unilateral o de forma bilateral. En el caso de que sea un tipo 1, vamos a encontrar que los ligamentos cantales mediales se encuentran adheridos a una sola placa o una sola estructura ósea, es decir, se encuentran estables. A pesar de que pueda presentar más zonas de fractura, pues se encuentran adheridos en una sola estructura y se encuentran estables. En el tipo 2, el segmento también se encuentra multifragmentado, pero el ligamento cantal aún se encuentra a una zona o a una placa ósea, la cual se encuentra aún estable, pero pues, se puede decir que son fragmentos más pequeños. O incluso puede ser varios fragmentos a los que se encuentra unido, pero no se encuentra desinsertado el ligamento. Y en el caso de la tipo 3, vamos a encontrar que se ven afectados los ligamentos cantales mediales por la multifragmentación o la conminución que presenta esta fractura y que se puede ver incluso desinsertado este ligamento cantal que nos va a llevar a requerir posteriormente una reinserción del mismo. Podemos encontrar clasificaciones más complejas, como es la de Grus, en la cual hace subdivisiones con letras y pues vemos que es un tanto compleja a la hora de nosotros requerir una clasificación, es decir, se asocia a fracturas de Ford, si hay trauma craneofacial, si es extendida, en sentido verticales, y una serie de datos que pues nos llevan a algo engorroso. Finalmente lo que nos interesa es ver cuál es el mejor manejo. Y está bien, aquí se está viendo como un todo, pero el tratar de hacer cada dato clínico más específico pues nos hace un tipo de clasificación que para muchos pues es difícil lograr memorizarlos todos o aprendérselos y que pues ya hablando prácticamente pues nos puede dar poca importancia. Digo, en la mayor parte de las fracturas podemos encontrar varias clasificaciones, pero en este caso pues fue como un ejemplo, ¿no? También en las fracturas de complejo cigomático maxilar pues podemos encontrar eh, otras clasificaciones como es de mediana, baja o alta velocidad o alto impacto y que también pues para muchos es lo más adecuado de evaluar. Aquí pues yo les comento lo que pues es lo más común y que nos ha servido, ¿no? Lo hemos utilizado. Depende la escuela también, depende la residencia del hospital, el tipo de clasificaciones que se empleen para llegar a un diagnóstico. Eso es muy variable.
pero pues cada quien lo hace de la forma más adecuada. Digo, ninguno se puede decir que esté mal, pero cada quien lo hace como es más práctico o como es que aprendió. Lo adecuado pues es llegar a un fin bien realizado. Vamos a tener que realizar una adecuada evaluación nuevamente. Repito, esto es muy importante. Evaluar las depresiones, las asimetrías, si tenemos pirámides nasales acortadas, ver la posición de nuestros globos oculares, si hay visión doble, si los movimientos oculares están limitados, hay baja de la visión, si el paciente incluso está incluso inconsciente. Digo, aquí la evaluación de la escala de coma de Glasgow es muy importante desde el momento que el paciente llegue a urgencias. Muchas de las veces pues está ya realizada por el urgenciólogo y a nosotros se nos interconsulta ya hasta que la cuestión principal de urgencia, es decir, si el paciente se encuentra en algún tipo de shock, pues ha pasado por alto, ¿no? Dato muy importante, pues descartar que haya fístulas de líquido cefalorraquídeo, hacer las pruebas pertinentes para diagnosticarlo y lograr llegar al diagnóstico y ¿no? Aquí vemos otra clasificación, que es la clasificación de Markowitz. Y llegamos a otra de las clasificaciones de fracturas, que es la fractura de Hendrickson. Las fracturas de Hendrickson son del paladar duro. Aquí pues no se considera mucho la cuestión de los procesos pterigoideos, pero ocasionalmente se llegan a ver fracturados. Y las fracturas de Hendrickson muchas de las veces vienen asociadas a fracturas de tipo Lefort, a fracturas de complejo o algunas otras. Es por ello que es importante verlo, no pasarlo por alto. Es poco conocido en el medio odontológico que pues se puede llevar a cabo una fractura palatina y en varios segmentos, pero en el momento del tratamiento y la colocación de la osteosíntesis es un factor determinante para que la oclusión, la función sean adecuadas, asimismo las simetrías maxilares. Y podemos ver en esta clasificación de Hendrickson, pues seis divisiones o seis clasificaciones que se llevan a cabo, que son línea sagital, parasagitales, de procesos alveolares, el segmento anterior, conmutadas. Los cuidados de emergencia que debemos de llevar a cabo, como les comentaba, es en el momento de la primera evaluación o que llegue el paciente a urgencias, es iniciar los principios del Advanced Trauma Life Support para llevar una evaluación organizada y un manejo adecuado, ver que el paciente no requiera de manejo de la vía aérea de urgencias, evaluar los sangrados activos y la necesidad de realizar taponamientos, así como pues postergar tratamientos quirúrgicos que no sean de urgencia hasta que se encuentren las hemorragias o las demás necesidades evaluadas. Si es necesario, establecer una vía aérea definitiva, que puede ser una intubación orotraqueal, una cricotiroidotomía, una traqueostomía. eh, Todas estas, pues la mayoría no realizadas por nosotros, sino por el área de urgencias. Y en su defecto, pues llevar a quirófano pues, para realizar una traqueostomía en caso de que sea necesario. Digo, en el área de urgencias, de primera instancia, lo que se lleva a cabo es una intubación orotraqueal o, en su defecto, una cricotiroidotomía, pues la traqueostomía se considera un procedimiento programado, no de urgencia, pero pues en algunos casos, más específicamente en el área maxilofacial, vamos a llegar a requerir de traqueostomías que sí son urgentes, no solamente en casos de trauma, sino también en cuestiones de procesos infecciosos. En este parámetro, pues la traqueostomía sí se consideraría de urgencia. Hay que evaluar la estabilidad del collarín, si es que se tiene, pues el daño a la espina vertebral puede ir del 1% al 9.6%. Incluso en fracturas mandibulares, en fracturas de tercio medio, se ha visto en la estadística que
el síndrome de latigazo o el efecto de latigazo que uno tiene en un accidente automovilístico, por ejemplo, pues tiene un efecto incluso de fracturas en la región cervical y que muy pocas veces se lleva a cabo una evaluación para este, este padecimiento. Pocas veces se le da la importancia adecuada o incluso se llega a pasar por alto y que las secuelas pues pueden ser importantes. Hay que hablar de las secuelas, es lo que muchas de las veces debemos de considerar a la hora de elegir un tratamiento. ¿Por qué? Porque el tipo de abordaje que nosotros vamos a darle, el tipo de incisión, el tipo de osteosíntesis, el manejo, la eliminación de pequeños segmentos óseos que se lleguen a encontrar, alteraciones de deformidades, pues van a ser en parte, muchas de las veces, ocasionadas por el propio traumatismo, pero muchas otras pueden ser por elecciones quirúrgicas. Entonces, hay que tener la mejor decisión siempre buscando el beneficio del paciente. Tenemos que ver que podemos encontrar en el momento del manejo desde la evaluación, el manejo y el tratamiento quirúrgico y como secuela todas estas, ¿no? La reabsorción de o necrosis de tejidos óseos, que como les comentaba, pequeños secuestros que queden sin o avasculares, la pseudoartrosis, que es poco probable en la región del tercio medio, deformidades nasales, telecantos postraumáticos, lesiones de las vías lagrimales, alteraciones en los cantos, fístulas de líquido cefalorraquídeo, alguna alteración ocular, como atrapamiento muscular, alguna asimetría, alguna tosis, ya sea postraumática o por alguna misma laceración, cicatrices antiestéticas, si algún paciente tiene una cicatriz que puede ser, o una herida que puede ser zona de acceso para la cirugía, puede valorarse también, una sinusitis postraumática o un mucocele postraumático. Entonces, pues como les comentaba aquí, escogí unos casos y más que nada, pues para correlacionar la clínica con todo lo que ya comentamos. Tenemos aquí un paciente masculino de la sexta década de la vida que recibió un impacto en la región laterofacial del lado izquierdo y pues podemos apreciar cómo hay una asimetría importante, un blefaroedema, una blefaroequimosis que nos está dando un dato inicial de una fractura. Vemos que tuvo en algún momento una epistaxis, en este momento ya no hay sangrado activo, pero los residuos hemáticos son importantes, el edema de la región, asimismo algo que comentamos en la imagenología, la mordida abierta anterior, aquí no se aprecia mucho, pero la presentaba el paciente, incluso vemos que tiene una incompetencia labial, esa separación de los labios que puede ser debida a que pues, los procesos del maxilar de la boca no alcanzan una oclusión estable. ¿Mm? Digo, ya al momento de realizar una exploración, pues vamos a encontrar alteraciones en los bordes. Empezamos nuestra evaluación sistemática. Afortunadamente hoy día el gold standard del diagnóstico pues es la tomografía, ¿no? La tomografía axial es el gold standard para diagnóstico de las fracturas y pues las reconstrucciones tridimensionales que nos facilitan este tipo de auxiliares de diagnóstico eh, pues hacen que sea muy fácil o muy sencillo de alguna forma ya encontrar trazos de fractura. Pero no en todos los instancias, en todos los momentos se puede tener acceso a un tomógrafo e incluso teniéndolo, pues no siempre se le va a dar la prioridad. Y el llegar al diagnóstico, pues a veces tiene que ser muchas de las veces dirigida por la clínica. No esperar solamente a tener el recurso imagenológico. Aquí podemos ver la mordida abierta anterior, pues estamos viendo que el segmento está impactado, está descendido, está dirigido hacia la parte posterior, no permitiendo una adecuada oclusión del paciente. Y vemos un trazo de fractura de tipo Lefort 1, si se dan cuenta, si hay un patrón similar al Lefort 1, pero asimismo se mezcla con con una fractura de complejo cigomático del lado izquierdo. Entonces, como les comentaba, los patrones han cambiado, puesto que los vehículos de alta velocidad, pues ya hacen que estos patrones que en algún momento describieron, como Lefort en 1901, pues hayan cambiado mucho en estos más de 100 años.
Aquí vemos unas radiografías de control, cómo es que las placas de osteosíntesis a lo mejor no se aprecian completamente, pero pues siguen la zona de los patrones de los contrafuertes faciales, ¿no? Una vez que llegábamos acá, pues em, ver que hayan estado estables con un estudio de imagen. Aquí en este paciente realizamos un abordaje de tipo Dickman, que es el cola de ceja, para acceder a la región de la unión frontocigomática. Aquí tenemos el acceso, que es relativamente sencillo. Aquí vemos una tarsorrafia, que es una sujeción por una sutura para lograr hacer una limitación del movimiento del párpado inferior. Y cómo es que accedemos a él mediante un abordaje de tipo subciliar. Exponemos la fractura y una vez que logramos la desimpactación del segmento, es decir, llevarlo a su posición, lo estabilizamos con placas de osteosíntesis del sistema 1.5, que es lo adecuado para el tercio medio facial. En este caso, muchas de las veces también se utiliza lo que se cuenta, no solamente lo que se requiere. A veces los pacientes no tienen el acceso del recurso, se usa lo que se tiene. Y tenía una fractura del piso de la órbita, lo cual reconstruimos con una malla. Ajá. Y pues una vez que hemos concluido el acceso a las fracturas que son extraorales, pues ya podemos tener un acceso mediante un abordaje vestibular maxilar hacia la fractura de tipo Lefort 1. Accedemos, aquí vemos los trazos de fractura, vemos cómo se rompe la pared del seno maxilar, lo que pues en algún momento podemos ver alguna de las secuelas que comentábamos. Aquí podemos ver también cuando se elevan este tipo de colgajos o estos abordajes, pues la zona de los nervios, o podemos apreciar directamente los nervios infraorbitarios que pues pueden tener alguna secuela. Lo estabilizamos con unas placas en L, le damos estabilidad al segmento. Pues es complicado en este caso. Si se dan cuenta, el paciente no tiene ese déntulo, tiene una anodoncia parcial, pero muy amplia, en la cual pues colocarle algún material para estabilizar la oclusión pues es prácticamente imposible, ¿no? No cuenta con prótesis, no cuenta con algo que nos sirva como una guía de referencia. Entonces se busca una reducción, lo que conocemos como anatómica, llevar los segmentos a su ósea solamente. Caso es un paciente masculino de la segunda década de la vida que se encontraba en el asiento posterior o trasero de un coche, en el cual tiene un accidente a alta velocidad, tiene un impacto frontal y que pues presenta alguna alteración a la mordida, ¿no? Él es lo que le llama la atención. Obviamente lo llevan a una revisión, tiene muchas laceraciones, se ve con una discreta distopía ocular, blefaroedema, blefaroquimosis, múltiples laceraciones, una desviación de la pirámide nasal. Lo evalúa el otorrinolaringólogo en una primera instancia, le colocan su férula y lo derivan con nosotros pues para ver alguna alteración, sobre todo en la cuestión. En este caso, vemos múltiples laceraciones ocasionadas por los cristales que se fragmentan y que pues van hacia la cara del paciente. Él tuvo un impacto contra el cráneo de uno de los pasajeros que iba en la parte anterior y también pierde uno de sus incisivos en este impacto. Un dato clínico de importancia en el momento de evaluación es que la oclusión es inestable, el paciente es imposible que llegue a la oclusión, entonces nos arroja un dato clínico importante. Realizamos una maniobra de Gehring de segundo nivel, es decir, a nivel de la glabelar, como comentábamos, y tiene signo positivo de Gehring. Aquí en este corte tomográfico que realizamos coronal, en ambos lados y en el centro una reconstrucción tridimensional, pues logramos apreciar cómo el patrón piriforme o piramidal se encuentra en este caso, es decir, tenemos una fractura. Aquí en una reconstrucción tridimensional ya un poco más detallada, vemos cómo la oclusión está inestable, la zona de fractura piramidal desde la región frontonasal que sigue el borde medial, la pared medial de la órbita, borde infraorbitarios, y desciende por la unión
cigomático maxilar. Bueno, es un poco más por la pared anterior. Tenemos esta separación del proceso piramidal. Lo llevamos a quirófano. Realizar la reducción es lo indicado. Y en este caso, pues realizamos algo que conocemos como una derivación submental. Por una de las mismas laceraciones que tiene el paciente, accedemos por la región submental para por ahí pasar el tubo orotraqueal. Una vez que se ha llevado a cabo la intubación, con ayuda del anestesiólogo, desconectamos este tubo solamente de la parte superior. Debe ser un tubo armado. Esta técnica descrita por el doctor Francisco Hernández Altemir en 1986 lo empleamos comúnmente a nivel hospitalario para que este paciente requiere de llevar a cabo una oclusión estable. Si, si se ve comprometida una fractura nasal también o tiene estructuras nasales comprometidas, no se puede llevar a cabo una intubación nasal. Y en este caso, pues necesitamos estabilizar también la oclusión. No podríamos mantener un tubo que nos interfiriera en el momento de realizar la reducción. Por ello es que una vez realizada la intubación orotraqueal, separado el tubo armado, que así nosotros le llamamos, que en esta parte superior tiene un conector, se separa y por una herida que generamos, una herida quirúrgica ya en la previa laceración y comunicamos con la región sublingual, intraoralmente, por ahí pasamos el tubo. Lo pasamos, lo pinzamos y lo traccionamos para llevarlo a la forma extraoral y volverlo a conectar a la máquina de anestesia y que pues por esta vía se mantenga la intubación. Es una técnica que se describió y se realizó con la finalidad de evitar las traqueostomías. El hecho de realizar una traqueostomía en un paciente pues aumenta la morbimortalidad del mismo. Y esta técnica pues se puede considerar que es poco invasiva al atravesar pocas estructuras anatómicas de relevancia y las secuelas suelen ser mínimas. La mayor parte de los casos solamente llegan a presentar una pequeña hemorragia, la cual se pilla. Una vez realizada el establecimiento de la vía aérea adecuada, de su vigilancia, se procede a realizar mediante abordajes subciliares bilaterales el acceso primero. Como les comenté también, eh, es importante realizar primero los abordajes extraorales para no contaminar instrumentos. Se prefiere realizar la mayor parte o todo lo que se pueda realizar de abordajes extraoral, incluso estabilizar placas también de forma extraoral primero y posteriormente intraoral. Para esta forma reducir posibilidad de infección. O en su defecto lo que se suele hacer es pues tener dos equipos de instrumental para uno emplearlo extraoral y uno intraoralmente. Realizamos maniobras de hemostasia adecuada, una cantopexia, realizamos un abordaje subciliar, perdón, una tarsorrafia, realizamos un abordaje subciliar y este abordaje subciliar nos va a dar acceso a la región del borde infraorbitario, piso y pared medial que nosotros necesitamos acceder por este tipo de fractura. Recordemos que independientemente que sea un paciente joven, en todos, pues hay que tratar de respetar no solo la función, sino así también la estética. Accedemos en el lado contralateral también, hacemos una tarsorrafia, la tarsorrafia que nos va a ayudar a traccionar el párpado, que no se movilice, no daña el globo ocular y que la incisión sea más nítida. Accedemos nuevamente a la región ósea, pero y una vez que tengamos expuestos los dos trazos de fractura, los empaquetamos un poco con una gasa estéril para cohibir un poco el sangrado. Y una vez que tengamos los accesos o los abordajes quirúrgicos, la estabilización de la fractura y colocar las placas o las mallas que requiramos. En este caso colocamos malla y placa en el piso de la órbita. Al menos 2 tornillos a cada lado de la fractura. En este caso es cómo está el trazo de la fractura, cómo colocamos la placa con un
puente, es decir, un orificio sin tornillo para permitir que por ahí sea el paso de la fractura, y en el caso que sea necesario, solamente cuando hay algún defecto que indique la colocación de malla orbitaria, pues colocarla. Una vez realizado esto, pues accedemos también intraoralmente. En este caso, sí podemos realizar una estabilización maxilomandibular, pero la llevamos a cabo con tornillos IMF o Intermaxillar Fixation. Y una vez que tenemos estabilizada la oclusión, por aquí podemos ver cómo va el tubo que pasa de la tráquea a la orofaringe hacia el piso de boca. Llegamos a realizar la reducción sin tener la imposibilidad de cerrarla por el mismo tubo. Colocamos nuestras placas en los contrafuertes del maxilar, que son las zonas adecuadas para colocarlo. Aquí viene la importancia de estas estructuras, que son los patrones que ya habíamos platicado anteriormente. Y una vez segmentos, puedes realizar una sinéresis o un cierre de la herida. Aquí vemos una tomografía de control, una reconstrucción en tercera dimensión de este paciente, en el cual logramos apreciar pues las zonas donde se colocaron las placas. Vemos una adecuada proyección de la región facial, asimismo una adecuada estabilidad de las placas. En caso de una fractura, este paciente que pues se encontraba en la vía pública y fue arrollado por una motocicleta a alta velocidad, pues no solamente presentó una fractura en la región facial, sino también presentó fracturas en su brazo y en su fémur. Entonces es un paciente que se tiene que manejar multidisciplinariamente y requiere de mucho tiempo de hospitalización para darle los mejores manejos, ¿no? En este caso, pues vemos patrones combinados de fractura. Vemos una fractura en la cual pues se disyunciona todo el segmento maxilofacial del cráneo, e incluso vemos algunos otros trazos que pasan extra, tal cual como se describe una fractura Lefort 3. Para que se considere una fractura Lefort 3 es importante mencionar que son varios los puntos que se tienen que haber separado, que son las suturas frontocigomáticas, la sutura frontonasal, los arcos cigomáticos y los procesos pterigoideos. Todos estos tienen que estar en conjunto para que se considere, nos permitan cierto tipo de abordajes. Si no, pues limitan los abordajes y muchas de las veces no se va a encontrar impactado el segmento óseo. En este caso, pues también nuestro paciente le tuvimos que realizar una derivación submental para evitar la traqueostomía, los abordajes. En este caso hicimos de elección un abordaje coronal, el abordaje coronal, porque es el único, o bueno, no es el único, pero es uno de los de elección para llegar a la zona de estabilización de los segmentos fracturados, que en este caso pues son las suturas frontocigomáticas, la sutura frontonasal y los arcos cigomáticos. Este abordaje en conjunto, que de primera instancia parece muy aparatoso, muy agresivo, nos da acceso a toda esta región, de esta región que pues compromete la mayor parte de los trazos fracturados, en la cual vamos de acuerdo al tipo de técnica que se describa, pues primero hay que hacer una tricotomía. A veces hay especialistas que no realizan tricotomía, es decir, no eliminan cabello. Hay quien realiza trenzado, hay quien rasura. Eso es muy de elección propiamente de cada uno y de experiencia. En este caso, pues una vez que se expone todo esto, hay variantes también para las incisiones del, del abordaje. En este caso, pues ese bicoronal o coronal que abarca desde la región supra del pabellón auricular y que contornea unos 2 centímetros por detrás de la inserción del cabello, por lo menos, para permitir que pues quede oculta la cicatrización. Y una vez avanzados por estas capas del scalp, vamos a avanzar por la región subgaleal, y una vez que estemos en esta región, vamos a disecar hasta lograr llegar a la zona supraorbitaria, donde nosotros podemos tener
nuestra desinserción del periosto. Digo, aquí la altura de este colgajo o de este abordaje pues varía de acuerdo a la zona que querramos alcanzar. Es importante tener cuidado con las estructuras nerviosas. Aquí es donde entra en función nuestro conocimiento de la anatomía, puesto que ramas del nervio facial se pueden ver comprometidas en el momento de la disección, ramas del nervio supraorbitario, y son nuestros límites para alcanzar un adecuado abordaje. Aquí, como vemos, pues nos van a servir como patrones de referencia y hay que ser cuidadoso en todas estas cuestiones. Aquí tenemos el caso clínico, en el cual nosotros, previas todas las maniobras de antisepsia, la colocación de campos quirúrgicos, la tricotomía del paciente. Este paciente no quiso que le afeitara o se le hiciera tricotomía completa, se tuvo que hacer trenzado del cabello. Em, Se realiza el marcaje y colocamos una fijación de campos que suturamos con seda a la piel cabelluda, em, y posteriormente realizamos maniobra de hemostasia. Una vez que llegamos a la incisión, realizamos hemostasia e iniciamos una disección. La disección en este caso puede ser incluso digital. La región subgaleal, pues es muy fácil de disecar. Por eso es que en los hematomas, el acúmulo de sangre aquí es donde se realiza. Nosotros podemos accesar aquí de forma digital o con una disección Roma hasta alcanzar como límite los nervios supraorbitarios. Las grapas, que se llaman de Rainey, que nos sirven para colocarse en la zona de la piel o del colgajo, que presentan vasos sanguíneos. A veces se suturan, a veces se colocan las grapas de Rainey, o existen unas pinzas también denominadas de Dandy que se pueden ir colocando para realizar hemostasia. Esto es muy a preferencia de elección o también a cuestión de contar con los recursos, ¿no? Realizamos hemostasia, avanzamos con una disección Roma y cuidadosa hasta las zonas. Em, pues aquí se puede desprender ya más fácilmente el colgajo. Y posteriormente, una vez que tengamos ya descendido todo nuestro abordaje coronal, vamos a desimpactar, a proceder a la desimpactación de el complejo fracturado. En este caso, de nuestro maxilar nos va a servir como pauta para desimpactarlo. Ya al paciente se le habían colocado arcos barra previamente, bajo anestesia local, para evitar tiempo quirúrgico en el quirófano, y se lleva a cabo con las pinzas de Rowe una desimpactación del segmento, y posteriormente, una vez que se encuentra ya estabilizado, verificamos que las zonas de fractura estén en posición, las zonas que se hayan reposicionado, desimpactado y estabilizado, y procedemos a estabilizar aquí con unos alambres en los arcos barra. Procedemos aquí, mostrábamos la desimpactación. Y como medida final, pues llegamos a la colocación de la osteosíntesis. En este caso, pues vemos cómo ya está más estable la oclusión. Digo, la oclusión no se puede llegar a veces al 100%. Es complicado, la fuerza de tracción muscular muchas de las veces es muy intensa, y, y es complicado hacerle contrafuerte hasta alcanzar una oclusión perfecta. Pero se busca la mejor función. Y una vez realizado esto, pues vamos a colocar nuestros sistemas de osteosíntesis. En este caso, pues aquí colocamos placas en la contrafuerte, en las unión cigomático frontales, en las nasofrontales y sus tornillos respectivamente. Posición. Reposicionamos el segmento de la galea aponeurótica, lo estabilizamos bien, vemos que no quede expuesto el periosto. Pudiera hacerse, en algunos casos se llega a emplear esto como un colgajo de recubrimiento para cuando hay, por ejemplo, fracturas del seno frontal, y desfuncionalizarlo, es decir, se rellena el seno con esto.
Pero en este caso pues no es necesario, se reposiciona, se estabiliza y como medida preventiva colocamos un sistema de Drenovac, es un sistema el cual se encarga de la succión negativa de los residuos hemáticos que pudieran llegarse a acumular ahí para evitar un hematoma. Asimismo, favorecen que por la succión o la presión negativa que se tiene, en nuestro abordaje pues vuelva a unirse un poco más fácilmente o más rápido por la presión que se ejerce sobre él. Y finalmente el abordaje. En este caso, pues procedemos también a la estabilización intraoral, la colocación de placas intraorales y finalmente liberar la oclusión, es decir, liberar los tornillos o las placas que hayamos o alambres que hayamos colocado para reducir la mandíbula y realizar una sinersis o sutura de nuestros abordajes. Aquí verificamos que la simetría sea adecuada. Esto es inmediato. ¿Sí? Aquí vemos como inmediatamente después de concluir el procedimiento, es decir, todavía ni siquiera se ha extubado, todavía tiene la intubación, podemos ver que el paciente ya tiene una adecuada proyección del contorno facial. Finalmente, pues vamos a realizar nuestra tomografía de control en medida de lo posible y si no, pues radiografías de control en las cuales apreciamos las zonas de estabilidad, vemos la proyección, la oclusión y demás cuestiones que a nosotros nos sean de importancia. Una fractura naso-orbitaria en la cual pues el pacientes que tienen agresiones con objetos romos principalmente o alto impacto en la región facial pues vamos a estético. La colocación de férulas acrílicas y alambrados transnasales, es decir, que atraviesan el segmento para llegar a cabo mediante tracción de los alambres y entorchamiento una adecuada reducción de los fragmentos, en este caso fracturas nasorbitoetmoidales de bajo impacto o tipo 1, que solamente tengan segmentos amplios y que el ligamento cantal medial esté insertado, pues nos van a ser favorables mediante este tipo de abordajes de reducción, ¿no? Vemos como esta proyección que en un inicio suele ser como una silla de montar, es decir, la nariz se ve aplanada porque la pérdida de proyección y que todo se hace un telecanto traumático también, pues en este caso la reducimos y vemos que se produce de férulas. Complicaciones, pues estamos muy cerca del seno frontal, podemos tener infecciones, mucoceles, o algún otro tipo de secuelas funcionales nasales. También podemos tener limitaciones de los movimientos oculares, atrapamientos, asimetrías, telecantos. Este es un paciente que tuvo una riña, tuvo una agresión por una tercera persona y que el objeto contuso, la contusión Roma que le generó esta fractura, pues le generó también una laceración. Esa laceración para nosotros es factible en el caso o específicamente hablando del procedimiento quirúrgico, puesto que por él vamos a acceder. Muchas de las veces este tipo de fracturas pues ya no se consideran favorables por la cuestión estética de accederse de primera instancia por la base nasal, sino en este caso, pues nos da la facilidad de acceder para, para hacerlo en conjunto con un abordaje subciliar, dado que presentaba fracturas múltiples ahí de piso orbitario. Y también accedemos a los contrafuertes que estén comprometidos. Si se dan cuenta, pues de primera instancia no parece haber tenido un traumatismo tan agresivo, pero pues los fragmentos son múltiples. La herida era amplia y por ella misma, pues de cierta forma, nos da un acceso amplio. Finalmente, y una vez colocada la osteosíntesis, su taponamiento nasal por la hemorragia que presentaba el paciente, se realiza la colocación de una férula a base de Aquaplast. Aquaplast que es un material maleable en agua caliente que toma la forma después que nosotros le adaptemos y que pues al enfriarse pues se queda rígida y nos sirve para ferulizarlo. Cigomático maxilar, que son fracturas relativamente, pues no tan agresivas como las anteriores,
En este caso, pues básicamente las accedemos de dos formas. Cuando el arco cigomático es el único que está comprometido, es decir, una fractura de Ninor tipo 2, accedemos ya sea por un abordaje tipo Dickman, un abordaje tipo, que es muy poco común que se haga esto, un abordaje también en la zona, en la región temporal, tipo Gillis, o por el mismo abordaje subciliar. Muchas de las veces, como comentamos, cuando se fractura el segmento, pues el piso orbitario se ve comprometido, el borde orbitario, y el realizar un abordaje periorbitario o palpebral inferior o de alguna otra variante, como puede ser un transconjuntival, nos dan acceso al piso orbitario y a la vez podemos extenderlo para alcanzar la región del cuerpo o la eminencia cigomática y desde ahí desimpactarlo. En este caso, pues como puede ser con un tornillo de Girard. El tornillo de Girard que vemos aquí, que lo único que hace es una pequeña perforación, se entorcha se introduce roscadamente en el cuerpo del cigoma para manipularlo y lograr impactarlo. Este paciente que recibió una contusión por una tercera persona, es muy común que las personas que los golpean tengan las fracturas del lado izquierdo, puesto que la persona que suele agredir generalmente es diestra. Y aquí logramos apreciar cómo se encuentra una distopia, el globo ocular lo apreciamos un poco más inferior, vemos un hipoftalmos, vemos blefaroedema, vemos blefaroequimosis, hiposfagma, que son realizamos nuestras imágenes. Aquí vemos una proyección diferente de la región cigomática. Y al realizar la imagen, una tomografía axial computada con reconstrucción en tercera dimensión, pues vemos que tiene una fractura que está rotada lateralmente y el arco cigomático que también tuvo compromiso. Otro de los datos es que en este caso sí se veía discretamente comprometida la apertura oral. Cuando se impacta el segmento fracturado, la mandíbula no puede rotar adecuadamente y no permite que el proceso coronoideo gire hacia adelante. Accedemos en un abordaje tipo Dickman o se puede acceder mediante un abordaje tipo bléfaro superior, es decir, en el límite del párpado, solamente teniendo protección, cuidado con la glándula lagrimal y podemos exponer el trazo fracturado en este caso, ¿sí? Accedemos al piso orbitario también aquí mediante un abordaje subciliar. Y una vez realizada la desimpactación, procedemos a la colocación de material de osteosíntesis de titanio, sus tornillos también del mismo sistema y procedemos a la sinéresis o cierre de nuestros abordajes, los cuales pues como se puede apreciar pues suelen ser estéticos, muy conservadores y es lo que debemos de buscar para el paciente, no solamente la cuestión funcional, que sí es lo más importante, pero tratando siempre de darle un enfoque estético y realizando lo mejor para. Hay mucha literatura respecto a este tema, muchos libros, muchos artículos, modificaciones, clasificaciones. Lo importante es profundizarlo y conocer los principios. En este caso, pues, los principios de diagnóstico y que es un conjunto que pues vienen muchos temas que se deben de evaluar de forma separada, como es la anatomía, la imagenología, las complicaciones, los materiales de osteosíntesis, entre otros, ¿no? No verlo como una parte aislada, sino como un todo. Espero haya sido de su agrado esta plática. Con esto concluimos y les dejo aquí algunos de los libros que son más comunes para el estudio. Digo, hay cientos de artículos y poco a poco espero que profundicen un poco más en el tema. Sin más por el momento, les agradezco por su tiempo y les deseo mucho éxito en su futuro. Hasta luego.